Buenas noches, docente y compañeras. Nuestro tema es Principios del Aprendizaje. Esta exposición está a cargo de Michelle Cordero, María Paula Chávez, Yendre Méndez, Belén Sofía Gómez, María Fernanda Panameño, Lisa Chávez, Marilyn Olivares y mi persona. Yo les voy a hablar sobre los principios del aprendizaje. Los principios del aprendizaje son fundamentos primarios que se utilizan para orientar el proceso de aprendizaje hacia un final correcto. Estos principios no son fijos ni menos específicos, sino que se manifiestan en la práctica diaria y son actos de revisión. En contexto de aprendizaje, identifica al que aprende como sus participantes principales, anima su compromiso activo y a desarrollar en ellos la comprensión de su propia tarea como principiantes. Además, el contexto busca desarrollar principiantes autorregulados. Estos son desarrollo de destrezas metacognitivas, monitorean, evalúan y mejoran la adquisición y el uso del aprendizaje, reglamentan sus motivaciones y emociones durante el proceso de aprendizaje, gestionan el tiempo de estudio, constituyen metas específicas más altas y personales y están capacitados para monitorizar. El trabajo en grupo, cooperativos, estructurados y organizados debidamente ha expuesto beneficios muy evidentes para los logros, así como para los resultados efectivos y de comportamiento. Las técnicas cooperativas funcionan para todo tipo de estudiante debido a que este trabajo estimula a los principios de todas las habilidades. Asimismo, la investigación y el estudio personal son ciertamente también importantes y las oportunidades para el aprendizaje independiente deberían incrementar en la medida que los estudiantes maduren. Buenas tardes, yo les voy a hablar de lo que es la evaluación para el aprendizaje. El contexto de aprendizaje procede con claras expectativas y emplea estrategias de evaluación estables con señaladas expectativas. También hace énfasis en la retroalimentación. También el contexto de aprendizaje requiere ser muy claro sobre lo que se espera de los principiantes, lo que hacen y por qué. De lo contrario, los estudiantes son menos capaces de ajustar actividades pequeñas en función a conocimientos mayores, son menos capaces de alcanzar la autorregulación. Por lo tanto, la evaluación objetiva debe ser esencial y también debe suministrar retroalimentación importante e información a los principiantes de forma individual. El conocimiento adquirido se debe emplear constantemente para así poder determinar la orientación y poner en práctica los contextos del aprendizaje. Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Michelle Cordero y yo les voy a hablar sobre las emociones fundamentales para el aprendizaje. Dentro del contexto del aprendizaje se debe tomar en cuenta las motivaciones y el rol fundamental de las emociones para llegar a un punto requerido o un logro. Se dice que el aprendizaje se da de una mejor manera en el cerebro cuando se incluyen las emociones. ¿Por qué? Porque esto ayuda a promover el aprendizaje de manera de que estimula la actividad, creando y reforzando conexiones para así aprender de una manera más fácil. Por ejemplo, cuando un niño va a aprender algún deporte, va tan emocionado con sus amigos y compañeros que él no le presta atención absolutamente nada a las caídas o errores que él tiene en el mismo, sino que él se esfuerza y se enfoca en aprender. Principios del aprendizaje, actividad y autonomía. La autonomía es la capacidad de manejarse por sí mismo, el individuo y solucionar los problemas que se le presenten, así como actuar libremente. Para que el niño alcance la autonomía es necesario el desarrollo en diferentes aspectos: desarrollo psicomotor, desarrollo intelectual, desarrollo efectivo y desarrollo social. ¿Cómo desarrollamos el principio de la autonomía en la educación infantil? Bueno, rutina, actividades que poseen un carácter ineludible dentro de la jornada escolar, se repiten de forma periódica, regular y sistemática. Los hábitos son modos de proceder originarios por la repetición de acciones semejantes, en el que tiene la importancia fundamental
ya que ayuda al niño a satisfacer de manera cómoda y rápida sus necesidades básicas y desarrollando su autonomía, como por ejemplo hábitos de alimentación, hábitos de higiene, hábitos de actividad y descanso. El aprendizaje autónomo es importante en el desempeño de los alumnos para que así sean eficaces a la hora de desenvolverse en diferentes entornos, sean hábiles a la hora de establecer prioridades, metas, realizar análisis de situaciones y crear estrategias para el desarrollo de ciertos proyectos. Los principios para lograr un aprendizaje autónomo son los siguientes: participación en el aprendizaje del alumno, brinda diversas opciones y recursos, brinda oportunidades y opciones para tomar decisiones, apoya a los estudiantes en la toma de decisiones, propone reflexión alentadora. Asimismo, donde se presenta el aprendizaje autónomo, se deberá tener en cuenta los siguientes puntos. La persona encargada de ser tutor se vuelve más facilitador. El tutor encargado de los principios de conocimiento debe impulsar a las personas o alumnos para ser capaces de realizar la labor, ¿verdad? Conciliación, así poder hacer el estímulo de aprendizaje. Buenas noches, profesora y compañeras. Yo les voy a hablar del principio de la individualización. El principio de la individualización es un proceso a través del cual el niño llega a tener conciencia de que es una persona completamente distinta a los demás y que además posee características propias. En la individualización, el proceso de enseñanza o aprendizaje complementa el estilo de aprendizaje, las peculiaridades y las capacidades que posee cada niño. Este reto de aprendizaje es reconocer que cada estudiante plantea de modo singular y creativo su propio proceso para crear conocimiento mediante una actitud favorable para formar su aprendizaje. Este principio y este aprendizaje se produce a lo largo de los primeros 5 años de vida del niño. En el primer año, el niño descubre su cuerpo. En el segundo año tiene conciencia de que es totalmente distinto a los demás. En el tercer año descubre lo que es el orgullo y la autoestima. En el cuarto año él llega a descubrir las relaciones mentales, sociales y emocionales. Y ya en el quinto año comienza a aceptar que él es completamente distinto a los demás y empieza a tener confianza en sí mismo y a ser autosuficiente. ¿Cómo desarrollamos el principio de la individualización en educación infantil? Bueno, para esto tenemos 2 puntos, que es el conociendo y diagnosticando, y luego tenemos el adaptando el proceso educativo. En el conociendo y diagnosticando tenemos 2 niveles, que es el nivel individual y el nivel grupal. En el nivel individual se dan las características fisiológicas, de higiene, salud, intereses, motivaciones y las características o conocimientos que ha tenido el niño previamente. Luego el nivel grupal es como es el niño en el grupo, cómo se desarrolla. Luego en el punto que es adaptando el proceso educativo se ve lo que es individualizar los objetivos, adecuar los contenidos y seleccionar actividades interesantes y adecuadas a las necesidades y ritmos del aula. ¿Qué hacemos aquí? Se hacen actividades flexibles que fomenten el desarrollo integral de cada niño y que generen experiencias para ellos. Buenas tardes, profesora y compañeras. La socialización es un proceso en el cual el niño adquiere habilidades de interacción, conoce normas, valores y hábitos que le permiten desarrollarse y adaptarse a la sociedad en la que vive. Para mí, este es uno de los puntos más importantes en el proceso del aprendizaje, ya que tenemos aquí la responsabilidad de enseñarle valores a un niño de temprana edad, cómo socializar, cómo implementarle esos buenos hábitos en un futuro, pues que van a hacer de él una buena persona. Claro, todo esto va de la mano con lo que se les enseña en la casa también, como la familia. Pero la idea es esa, hacer un complemento para él y que se logre adaptar a nuestra sociedad, que hoy en día pues es algo que no es nada sencillo. Entonces se necesita mucho compromiso y dedicación a ellos. La socialización también va a depender de las características personales y experiencias del niño y de los agentes sociales con los que se relaciona. Ahí van incluidos la familia, la escuela, grupos y medios de comunicación, en especial la televisión. Por eso es que es tan importante estar al cuidado de lo que ven los niños y de lo que ellos aprenden con lo que se ve en la televisión.
¿Cómo desarrollamos el principio de socialización en la educación infantil? Bueno, hay varios puntos. Vamos a mencionar lo que es la asamblea. Esto es donde el niño interactúa, ¿verdad? Niños y profesora, donde se aprenden nuevos conceptos, comportamientos. Esto puede resultar una ardua tarea, sobre todo cuando los niños están perdiendo el interés en el tema. Por eso es tan importante dejar que ellos mismos sean quienes construyan ese espacio de aprendizaje en función de sus intereses y necesidades. Básicamente es un momento privilegiado de la autonomía del niño, digamos, es como donde conviven todos y se aprenden cosas nuevas, pero también es muy importante mantenerlos a ellos concentrados e interesados en el tema, ¿verdad? Luego está la experiencia de responsabilidad. Esto es como dejarle al niño tareas, ¿verdad?, que incluyen lo que es la responsabilidad, donde él va a aprender que hay cosas que tenemos que cumplir. Luego está la formación de equipos de trabajo. Pienso que esto es muy importante en el desarrollo de la educación porque es algo que nos va a servir para el resto de la vida, ¿verdad? Ahora todo se acostumbra a que sea trabajo en equipo, desde la educación temprana, ¿verdad? Incluso hasta la universidad y trabajo. Es importante aprender. Luego está la intervención en los conflictos. Esto les va a ayudar a cómo solucionar conflictos de una manera que ellos vean donde aquí es importante los valores, como son la paciencia y el respeto. Entonces pues aquí es donde a ellos se les necesita inculcar, ¿verdad?, todos estos valores, y esto les va a ayudar también a resolver conflictos de una buena manera en el futuro. Luego está la actuación inmediata en el recreo. Este momento es importante porque es donde los niños interactúan, ¿verdad?, entre ellos solitos. Entonces ahí podemos también observar varios comportamientos que pueden ser pues malos, que hay que corregir para el futuro de ellos, o buenos, ¿verdad? También es muy importante lo que es la participación en las actividades complementarias, ¿verdad? No solamente en las de clase, sino ver cómo participan ellos con lo que se les deja para hacer en sus casas. Luego está la organización del aula. Este es otro punto que se debe recalcar, ya que la organización pues va a crearles a ellos un ambiente donde se sientan a gusto, donde estén interesados en la clase, donde esto a ellos les va a llamar la atención en cada ejercicio que se haga en la clase. Y por último está el juego, que también es un punto bastante importante, donde mi compañera ya les va a explicar más a fondo lo que es el juego. Sobre el juego. A través del juego los niños perciben incontables estímulos para el desarrollo físico, mental, sensorial, afectivo y de socializar. Existe el juego didáctico, que es una actividad donde el niño aprende. Entonces, el juego didáctico es básicamente un método que tenemos para enseñar. Entre ellos está el juego de memoria, el juego de números, el juego de colorear, los juegos con masas. Por ejemplo, este es un juego donde nosotros queremos que el niño aprenda a contar y que coloque el número. También, digamos, con el bolso, con las bolas y con las letras. También tenemos las funciones del juego, que son: favorece el aprendizaje, nos permite saber cómo es el niño, digamos, personalmente, facilita el desarrollo del lenguaje y del pensamiento, también funciona como medio de evasión ante determinados problemas. Gracias. Buenas tardes, profesora, compañeras. En esta tarde les voy a hablar acerca de la globalización. La globalización hace referencia al aprendizaje significativo. Es decir, que esta relaciona los conocimientos que ya se tenían previamente a los conocimientos nuevos que se van a adquirir. Es decir, es una conexión entre el bagaje cognitivo, el bagaje de conocimientos cognitivo y los conocimientos nuevos que se van a adquirir, para que de esta manera el aprendizaje sea más significativo. Actividad.
En este principio, la niña y el niño deben ser efectivamente protagonistas de sus aprendizajes a través de procesos de apropiación, construcción y comunicación. Ello implica considerar que los niños aprenden actuando, sintiendo y pensando, es decir, generando sus experiencias en un contexto en que se les ofrecen oportunidades de aprendizaje según sus posibilidades, con los apoyos pedagógicos necesarios que requiere cada situación y que seleccionará y enfatizará el profesor. ¿Cómo desarrollamos el principio de globalización en la educación infantil? No fragmentar los contenidos, adquisición de todo tipo de contenidos, inclusión de contenidos de diversas áreas y sus relaciones entre ellas, cumplir con las condiciones del aprendizaje significativo, seleccionar un tema que sea original y adaptada a cada grupo de estudiantes y en su contexto. Es decir, que si vamos a aplicar un contenido que tenga relación con el grupo de estudiantes que estamos trabajando en ese momento. Buenas tardes, ahora yo les voy a hablar sobre la participación en el aprendizaje. La participación en el aprendizaje en la clase de los estudiantes es fundamental y tiene sus beneficios. Uno de ellos es que aporta dinámica en la clase y esto ayuda en el aprendizaje de los estudiantes. Al tiempo se va trabajando en el desarrollo del mismo para ayudarlo a vencer la timidez o miedo hacia sus compañeros. A continuación, mi compañera María Fernanda y yo les vamos a enseñar un poco sobre algunas ideas que los maestros pueden utilizar para así tener una participación activa de sus estudiantes. Una de esas es definir la participación en clase. Bueno, cuando un maestro está exponiendo un tema, debe invitar a los estudiantes a que ellos hagan preguntas, hagan comentarios o algo así, para que no solamente sea el maestro el que está exponiendo, sino él con los estudiantes. Esto ayuda a que los niños tengan una buena comunicación con el profesor. La segunda sería cultivar la presencia de los profesores que invita a la participación de los estudiantes. Ok, aquí me refiero a que no solamente es que los estudiantes estén ahí físicamente, no. El profesor tiene que tomar en cuenta y vigilar las interacciones y participación de cada uno. O sea, que cuando él está exponiendo, tiene que ver si el estudiante le está poniendo atención, si le está gustando como él está explicando, o algo así, que no esté el estudiante ido viendo otra cosa, distraído, no poniendo atención. Tiene que tomar en cuenta eso, tiene que vigilar. Y también es deber de uno mismo hacer una exposición de manera de que a ellos les guste, con actividad de que a ellos les guste y aprendan de una mejor manera. También siempre debemos tomar en cuenta los comportamientos no verbales que nos transmiten confianza y comodidad. Uno de esos son una sonrisa o un comentario sobre algún evento actual o sobre alguna actividad que hayan tenido. Les voy a hablar acerca del punto 3 de la participación en el aprendizaje. El punto 3 sería dedicar tiempo a hablar sobre el aprendizaje y mostrar por qué es importante. Muchas veces los docentes tal vez no se toman el tiempo necesario para explicar o para decirle al estudiante la importancia de la participación. Hay que recordar que la participación es muy importante porque nos permite que el estudiante aprenda de manera participativa. De esta manera se le hace más ameno, más bonito al estudiante aprender y no se ven forzados a aprender a último minuto o aprender lo necesario para pasar una nota. Entonces es importante es importante motivar, incentivar al estudiante a que no se trata de memorizar, sino se trata de aprender participando.
el docente tiene que planificar bien su tiempo para que pueda explicar de manera bonita las actividades para que así el estudiante tenga deseos de participar. Es importante también en el punto 4 permitir que los estudiantes participen en el proceso de aprendizaje. ¿De qué se trata esto? Bueno, podemos decirle a los niños o a los estudiantes, hoy vamos a ver este tema, ¿qué actividad les gustaría desarrollar? Entonces los estudiantes pueden decir, queremos trabajarlo, hablando de estudiantes más grandes, por ejemplo, en una mesa redonda, en un debate, hablando con niños. Queremos hacer un circuito de juego, a los niños les gusta mucho el circuito de juego, entonces vamos a hacer un circuito de juego de vocales. Entonces de esta manera el docente está permitiendo que el estudiante participe y el aprendizaje se hace más ameno, más bonito y por supuesto mucho más efectivo. Como punto 5 tenemos diseñar tareas auténticas y experiencias de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto el docente les expone una situación o una nueva tarea a los estudiantes para que ellos den su opinión o den sus críticas, para que puedan expresar qué sienten o qué piensan con respecto al tema. En este tipo de método es muy probable o es posible que algunos estudiantes cometan errores. Entonces, esto hacer una introspección con estos errores para que en el futuro no vuelvan a ocurrir, y de esta manera ellos están aprendiendo y se están corrigiendo de una manera sana que no les está generando, por así decirlo, algún trauma o alguna experiencia negativa. Entonces es muy importante innovar, tener nuevas actividades en las que ellos puedan participar, dar su opinión, y que no sea siempre el docente dando, explicando y diciendo la clase, sino también que haya una interacción de maestro a estudiante y entre los mismos estudiantes, porque debemos recordar que el aprendizaje en grupo es todavía más efectivo que el aprendizaje individual. Luego tenemos el punto 6, que sería la aplicación de cuestionarios, pruebas y exámenes finales. Si el docente lo que pretende es que el estudiante acumule información o retenga información a largo plazo, entonces lo ideal sería que utilice exámenes o pruebas a final de periodo. Esto sí, es necesario aplicar cuestionarios, prácticas de examen a lo largo del periodo, puede ser cada 2 o 3 semanas. Esto ayuda a que el estudiante esté repasando y que cuando llegue la prueba final no se sienta presionado o embotado, porque ya durante el periodo fue estudiando, fue repasando y fue pasando pruebas pequeñitas, así para cuando ya le toque la prueba final el estudiante sienta más confianza, más seguridad, y además de esto, que la retentiva se haya estado trabajando y entonces al final del curso hayamos logrado nuestro objetivo, que era que el estudiante memorizara o aprendiera a largo plazo. Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Belén y les vengo a hablar de lo que son los principios del aprendizaje. Principio de libertad. El principio de libertad declara que las cosas que son estudiadas libremente se asimilan mejor. Por el contrario, entre más obligado un estudiante, más difícil será aprender, asimilar e implementar lo estudiado. La compulsión y la coerción van en contra del crecimiento personal. Entre más se disfruta la libertad de un individuo entre una sociedad, mayor será el avance intelectual y moral percibido por una sociedad como un todo. Ya que estudiar es un proceso activo, los estudiantes deben tener libertad de elección, libertad de acción, libertad de asumir consecuencias de actuar. Esas tres grandes libertades son las que constituyen la responsabilidad personal.
Si ninguna libertad es concedida, los estudiantes no tendrán interés por aprender. Principio de realidad. En el ámbito de la educación, Freud define con 24 palabras su tesis fundamental respecto a estos dos principios. La educación puede escribirse sin más vacilaciones, como la incitación a vencer el principio de placer y a sustituirlo por el principio de realidad. De acuerdo con esto, es una función universal en la cual el principio de placer debe ser reprimido mediante la idea castigo-recompensa. Freud advierte que estas medidas pueden fracasar cuando un niño mimado sabe que posee o cree poseer de toda manera el amor de sus padres y que de ninguna circunstancia lo puede perder. Como se sabe, el peligro del consentimiento y la sobreprotección trae como indeseable consecuencia favorecer la perversión, en la cual no tiene límite en un acto de amor. Ciertamente, en el principio de realidad no desaparece el placer, sino que transmuta y adquiere nuevas cualidades. Ya no es una ganancia de placer inmediata y objetiva, sino que se hace un esfuerzo y se posterga la satisfacción a largo plazo y subjetiva. Se trata de algo regulado por la cultura, en la que apunta hacia la vida y el trabajo. Principio de integración. Se trata de una tendencia que propugna la igualdad de derechos a personas que padecen desigualdades motivadas por sus peculiaridades personales, derivadas hasta de su discapacidad, raza, etnia, origen, etc. Es el proceso por el cual la sociedad asimila elementos heterogéneos de la sociedad. La integración escolar como principio de educación inclusiva es una consecuencia para el principio de normalización. A partir de la práctica de este principio, es impensable la idea de educación sin la institucionalización de la escuela obligatoria para los niños y las niñas. Principio de construcción. La didáctica se define como el área de la pedagogía que brinda gran variedad de técnicas y métodos de enseñanza para el docente, para que sí pueda cumplir con los objetivos de instrucción propuestos. La teoría constructivista se define como principios didácticos a todos estos métodos y técnicas de enseñanza, lo que permite aplicar fundamentos y máximas constructivistas en el contexto educativo. Los principios didácticos tienen como objetivo darle al estudiante una oportunidad de pensar, de aprender, de orar de manera independiente. Por esto, cuando él se apropia de ellos, logra vivir con el autoconocimiento de sus procesos cognitivos.